Buenos días a todos y a todas. Bueno, nosotros lo que queríamos era también un poco contextualizar cuál es la posición del sindicato con referencia a este tema, sobre todo después de una conflictividad creciente, porque han sido más de 50 resoluciones judiciales las que han contradicho algunas, sobre todo convocatorias de OPE de diferentes administraciones. Y en ese contexto nosotros queremos hablar del Estatuto de Autonomía, queremos hablar de la Ley de Normalización Lingüística del año 82 y, como no, el decreto del año 2024. En esas normativas siempre ha habido una referencia a la importancia de vincular lo que se ha dicho en algunas sentencias del Constitucional, lo que es la razonabilidad a la hora de decir qué puestos o qué el nivel del perfil requerido, y luego la proporcionalidad, sobre todo vinculada a la diversidad y a la realidad sociolingüística. Nosotros pensamos que en un proceso, porque claro, ha coincidido este número de resoluciones negativas a este para nosotros excesivo requisito de los perfiles, ha coincidido también con un momento de un proceso de consolidación en unas instituciones como eran las vascas, donde el índice de trabajadores con temporalidad era de las más altas del Estado, junto con Canarias. Conscientes de eso, nosotros siempre hemos insistido en que desde la UGT nosotros estamos en que tenemos que preservar la coexistencia de dos derechos: el derecho al trabajo y a la estabilidad profesional de los empleados y empleadas públicas. Lo dice el artículo 35 de la Constitución, lo dice el EBEP, la Ley Vasca de Empleo Público, y luego, cómo no, el derecho también de la ciudadanía a usar y a ser atendida en euskera, como dice nuestro Estatuto de Autonomía en su artículo 6 y la Ley de Normalización Lingüística de 1982. Y el artículo 6.2 dice siempre teniendo en cuenta la diversidad lingüística del País Vasco. Para UGT Euskadi el objetivo tiene que ser que ninguno de los dos derechos anule al otro, sino que se equilibren mediante una aplicación razonable y proporcional. En definitiva, no se deben jerarquizar derechos. UGT tiene claro la necesidad de actuar para mejorar la extensión del euskera y, por supuesto, garantizar los derechos lingüísticos. Pero pensamos que las propuestas aprobadas por este Parlamento, que como sabemos se van a discutir aquí, y bueno, pues eso dará al final un resultado de una traslación a la futura ley, porque se aprobaron dos proposiciones de ley, una presentada por EH Bildu y otra por el Partido Nacionalista Vasco, y bueno, como consecuencia de eso estamos hoy compareciendo aquí. Para nosotros las nuevas reglas no van a generar más incertidumbre, van a generar mayor inseguridad jurídica, cambiando unas normas claras por unas normas con una clara indefinición arbitraria. No soluciona ningún problema si no se cambia la Ley de Normalización Lingüística del año 82, que conviene recordar el amplio consenso más allá de los bloques, y el decreto del año 2024 en lo referente a los índices de obligado cumplimiento. UGT Euskadi expresa su preocupación por el futuro del euskera, que requiere un fuerte consenso y respaldo social de una sociedad plural y diversa, y a decisiones como esta creemos que no ayuda a ese objetivo. El objetivo de estas reformas para la UGT es actuar y limitar la actuación de los jueces. Los jueces actúan cuando en más de 50 ocasiones, ya que entienden que no se cumple el índice de obligado cumplimiento en función de la realidad sociolingüística de cada territorio. Y yo me gustaría dar unos datos que son del propio Eustat y de la encuesta de la realidad sociolingüística, y si vemos cuál es la cohorte por edades de los euskaldunes, vemos que este proceso de euskaldunización se va a producir en el tiempo, porque si vemos de entre 5 y 25 años, estamos hablando entre el 81, el 90, el 87, el 74, el 60% de estas personas que ocupan estas edades ya son euskaldunes. Nosotros lo que dijimos en un proceso excepcional, como fue el proceso de consolidación de miles y miles de trabajadores,
es que no hemos entendido por qué no hubo un principio de excepcionalidad recogido ya en la propia ley del año 89, también para los trabajadores y las trabajadoras eventuales, trabajadores y trabajadoras que después de 15 años, 20 o 25, se han encontrado que por no tener el perfil, no por no tener conocimientos de euskera, sino por no tener el perfil requerido, van a tener que perder su puesto de trabajo. Nosotros creíamos que era un momento excepcional, sobre todo porque, en concreto, algunas administraciones llevaban desde el año 2000 sin convocar ningún proceso de OPE, y nosotros nos sorprendió mucho que no se tuviera en cuenta esa proporcionalidad que dice la propia ley, y también atender a la realidad sociolingüística. La realidad sociolingüística de nuestros territorios no tiene nada que ver, y yo creo que el no mantener el índice de obligado cumplimiento que tenga que ver con la realidad sociolingüística creo que va a ir en contra de miles y miles de trabajadores, porque, claro, no podemos hacer trampas a la hora de hablar de quiénes son los vascohablantes, claro, porque si hablamos del 42,5 de la población y hablamos desde los 5 años, pues nos estamos haciendo un poco trampas. Nosotros entendemos, por lo menos, sobre todo en procesos y en acceso a la función pública, y aquellos trabajadores que ya estaban en la función pública. Porque si vemos qué pasa entre la población mayor de 40 años y hasta 65, que están estaban circunscritos en ese proceso de consolidación o en el acceso a la propia administración, vemos que en Álava el promedio es el 16% de la población entre 40 y 45 años es vascohablante, con lo cual estarían excluidos un porcentaje altísimo a la hora de poder optar a los puestos de la administración. Si vamos a Vizcaya sería el 25%. Si vamos al conjunto de Euskadi estaríamos hablando del 31%. Son vascohablantes entre los que tienen entre 40 y 65 años. Nosotros tampoco estamos de acuerdo con que haya una ofensiva contra el euskera. Yo creo que eso es un relato interesado, que para nosotros es un relato interesado que va a permitir tomar algunas medidas como las que se están proponiendo, que nosotros no estamos de acuerdo. Hombre, la última sentencia creo que es clara, ¿no? La sentencia de la Diputación de Guipúzcoa, cuando tú sacas 100 plazas y 96 van con perfil lingüístico 2 y las otras 4 llevan perfil lingüístico 3, estamos hablando de que el 100% de las plazas están perfiladas. O sea, por eso hay una resolución en contra de los jueces, porque además lo dice con claridad. Si de las 340 plazas que tiene la Diputación Foral de Guipúzcoa solo una no tiene perfil, no sé qué necesidad tiene que cada vez que haya convocatorias se vaya poniendo que el 100% de las plazas convocadas exigen el perfil lingüístico. Y luego, claro, dice, no podemos pasar por alto que tal derecho ha de conectarse con el derecho fundamental del acceso con el acceso al empleo público en condiciones de igualdad. Porque eso al final llevaría a que un porcentaje muy importante de la ciudadanía guipuzcoana no tendría posibilidades de acceder a esos puestos de la administración. Porque nosotros también decimos una cosa, hay muchos organismos donde el porcentaje de perfiles está por encima del 60%, por encima del 70%, por encima del índice de obligado cumplimiento, y ha habido incluso resoluciones en contra de que eso sea sancionable, pero en este caso, aquí con claridad se dice que para nosotros se rompe el principio de proporcionalidad. Y al romperse el principio de proporcionalidad es donde actúan los tribunales. Y también quiero decir que no hay ningún recurso contra la obligación de tener perfil lingüístico para ser docente en el sistema público. ¿Por qué? Porque todo el mundo es consciente de que la mayoría de las demandas de la ciudadanía vasca van para que sus hijos tengan una formación en modelo B y D, con lo cual se entiende que ese es un requisito proporcional a la situación sociolingüística de las peticiones de las personas. Y luego también nosotros decimos, a la vista de lo que dice el EBIDE, el Servicio para la Garantía de los Derechos Lingüísticos,
ha habido 147 quejas en el ámbito de las administraciones públicas por vulneración de derechos lingüísticos, de los cuales 43 han sido por falta de atención en euskera. Nos parece un dato, bueno, podríamos decir, bueno, cuando los millones y millones de movimientos que hace la ciudadanía vasca en referencia al contacto con las diferentes administraciones, nos parece que es un número pequeño, pero también a la vez también decimos que hay que garantizar que esto fuera cero, o sea, que no debiera de haber ningún ciudadano o ciudadana que se dirigiera a una administración y no pudiera ser atendido en euskera. Lo ha dicho muy bien nuestro compañero José Manuel López. Esto es un problema organizativo de la empresa, no es un problema que tenga que ver con los trabajadores. Si tenemos, en ningún momento la ley dice que el Gobierno vasco, si tiene 5 personas atendiendo en el centro de salud de Llodio, de los administrativos de Osakidecha, los 5 que están allí tengan que saber euskera. Lo que dice la ley es que si una persona va a dirigirse a ese centro de salud, pueda tener 1 o 2 personas que se pueda dirigir a ellos y resolverles los problemas. Y nosotros lo que insistimos es en que estos cambios legislativos que se van a dar, yo creo que eso lo que va a generar, en nuestra opinión, en nuestra humilde opinión, va a generar una situación de mayor inseguridad jurídica. Y bueno, porque además yo creo que lo que está pasando ahora es lo que va a pasar en el futuro. Si lo dejamos que cada institución, al albur de, bueno, ellos, a ver, ya sé yo que pone aquí, garantizando siempre, justificarse criterios de proporcionalidad que tengan en cuenta el criterio de uso y tal, pero claro, me imagino que eso la Diputación de Guipúzcoa, cuando convoca las 100 plazas, ya lo tendrá hecho. Pero bueno, sin más. Sí, gracias. Gracias.